Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor, donde analizamos los mejores marcos mentales para llevar a cabo tu empresa. Hola y bienvenidos a otro marco mental más. Este va de cómo conseguir que todos los obstáculos en tu carrera como emprendedor sean potenciadores, sean precisamente lo que marquen la diferencia. Este marco mental me toca muy de cerca porque yo he tenido muchos obstáculos, ya sea en mi vida personal y en mi vida de emprendimiento. La gracia de que yo creo que puedo enseñaros el tema del emprendimiento de una forma tan lógica y fácil de entender es precisamente que he tenido muchos fracasos, he tenido muchos obstáculos y han sido precisamente esos obstáculos los que me han permitido desarrollar esta obsesión por entender de forma lógica qué significa esto de emprender, cómo llevar a cabo tus ideas. Le doy gracias a cada uno de los obstáculos que he tenido, es precisamente los que me han permitido estar aquí hoy contándoos estos marcos mentales y creando este curso. Por lo que quiero que entendáis que no solamente los obstáculos vamos aquí a aprender a superarlos, sino que os voy a transmitir la idea de que precisamente cada obstáculo que vais a tener en vuestra vida de emprendedor, en vuestra carrera de emprendedor, es lo que va a definir vuestro éxito. O sea, ya no es que simplemente quiero que entendáis a poder lidiar con los obstáculos, sino que los améis, que lleguen a un extremo en el que estéis mirando esos obstáculos como formas de elevar vuestro juego emprendedor a un siguiente nivel. Y para ello quiero abrir esta conversación que tengo aquí con vosotros con la siguiente historia. Mirad, hace un tiempo me habló una chica por Instagram, una adolescente de 16 años, y me comentó una serie de problemas desde que vino a esta nueva ciudad. Pues la verdad es que no se sentía muy a gusto. El novio de la madre maltrataba psicológicamente a la madre. Su abuelo había fallecido hace poco, por lo que se le sumaba gravedad al asunto. La verdad es que la vi muy negativa, como que cada párrafo iba más y más a un pozo. Y me pedía ayuda. Me pedía ayuda y que por favor si podía ayudarle a superar los obstáculos que estaba teniendo en ese momento. Y la respuesta que ella creo que estaba buscando era más bien de consolación, era más bien de ánimo, era más bien de venga, no te preocupes, que todo va a salir bien al final. Y esa es la respuesta que le da a todo el mundo. Y mi respuesta la dejó fascinada y quiero leerla aquí, mi respuesta, para que veáis un poco de qué va este marco. Esto es lo que le dije. Te va a parecer raro lo que te voy a decir, pero envidio tu historia. Tu libro, cuando acabe tu vida y hayas triunfado, será más interesante que el mío. Ella a esto me responde, ¿pero por qué? Los obstáculos son precisamente lo que nos hacen crecer. Son los que nos dan sabor a la vida, los que nos hacen más fuertes. Y por cierto, nunca hagas nada para buscar la felicidad. A esto ella me responde que sigue muy confundida y que realmente no sabe lo que hacer. Y yo a esto le digo, la felicidad es tu estado natural. Estamos diseñados para que nada nos haga felices, porque siempre queremos más. Ten paciencia, la vida es más larga de lo que crees. Disfruta de tus obstáculos, tómalos como oportunidades de mejora y aprendizaje. A esto ella me responde que estaba muy confundida con lo que le estaba diciendo, pero que por fin alguien le daba un consejo fresco, algo nuevo, algo que realmente la podía motivar y hacer que tirase hacia adelante. A esto yo le digo, esta es precisamente la gracia, no hay nada bueno ni malo, nosotros lo definimos. Gracias a tu situación actual, seguramente cogerás la fuerza para destacar. En cambio, si todo te saliera perfecto, serías una más. Fijaros que aquí no simplemente le estoy diciendo que lidie con estos obstáculos, le estoy cambiando el marco mental y le estoy diciendo de que precisamente esta situación que tiene ahora la va a diferenciar del resto. Si todo en la vida sale a pedir de boca, si todo sale perfecto, te aseguro que no tendrás la motivación para crecer. El humano precisamente crece en momentos difíciles, crece en momentos que hay obstáculos, crece en momentos en los que hay dificultades, es donde sacas tu ingenio, es donde realmente pasas al siguiente nivel, elevas tu juego, aprendes, te fortaleces. Esa precisamente es la gracia de los obstáculos. Ya no simplemente verlos como algo que tienes que superar, sino que estás esperándolos para poder seguir mejorando. Os voy a contar la historia
que desde fuera parece horrible, que hemos tenido en uno de nuestros emprendimientos, que era Bustom Shoes. Y veréis precisamente de esas noches de angustia nació la idea de Emprende Aprendiendo, nació esto que tenéis ahora. Teníamos un pedido de 1000 zapatillas que teníamos que nosotros imprimir y estampar en los patronajes. Los patronajes, cada zapatilla tiene 3 patrones, y teníamos que imprimirlos y estamparlos en 1 semana y media aproximadamente. Era la fecha en la que la fábrica nos había pasado el pedido y nos pusieron bastante presión para hacerlo. Yo y mi socio nos pusimos manos a la obra y imprimimos todos esos patronajes y estuvimos horas y horas y días intentando averiguar, ni siquiera porque no hayamos hecho un pedido tan grande, cómo hacer para que se pegasen los patronajes a los estampados, etc. Al principio nos costó muchísimo y fueron bastantes noches en las que estuvimos durmiendo muy poco, intentando averiguar cómo hacerlo. Hasta que al final descubrimos que había una laca que se podía pegar para poder hacerlo, y tuvimos que ir hasta un pueblo de al lado que estaba bastante lejos, pero deprisa y corriendo porque no llegábamos. La verdad es que teníamos una angustia muy grande ambos porque veíamos que se acercaba el día de la entrega y no llegábamos. A esta angustia se le juntó que en esos momentos estábamos en un pueblo, que estábamos alejados de todo familiar, todo amigo, estábamos básicamente solos. No solamente eso, sino que después de días y días de estar sellando y poniendo todos los patrones en su sitio durante horas y horas, porque pensad que eran 1000 zapatillas, pero cada par de zapatillas son 2, por lo que eran 2000 zapatillas sueltas, y cada zapatilla tiene 3 patronajes, por lo que en total, ni más ni menos, eran 6000 patronajes que teníamos que estar ajuntando con las impresiones. Pues bien, ¿no sabéis lo que pasó? Pues que llegamos a la fecha, llegamos ilusionados porque habíamos completado, y entregamos esas bolsas con los patronajes, y al día siguiente nos llama el de la fábrica y nos dice: oye, Euge, que aquí hay unos patronajes que no encajan. ¿Cómo? No puede ser, pero si ya los tenemos todos hechos. Tenéis que venir ahora mismo porque esto no funciona, no nos está encajando. Nosotros deprisa y corriendo fuimos y resulta que habían más de 250 patronajes que habíamos puesto al revés, nos habíamos confundido. Obviamente a mí y a mi socio se nos cambiaron las caras blancas, sudor frío cayendo por la frente, y en ese momento, con todo el estrés que llevábamos, estábamos fuera, alejados de la familia, y nos iba realmente de esas 1000 zapatillas, de ese pedido. Pero fue en ese momento en el que precisamente más he crecido en mi vida, porque aprendimos a lidiar con ese fracaso, aprendimos a lidiar con ese problema. Pasamos por ese proceso, llamamos a los clientes y dijimos que iba a tardar un poco más, llegamos a un acuerdo, bajando los precios, etc. Pero precisamente al pasar por ese proceso y al salir victoriosos, porque al final se arregló, fue donde realmente el caparazón de emprendimiento creció. Pero viendo en retrospectiva, veo mucha otra gente que se enfrenta a situaciones así y se estresan demasiado y se desbordan. Y aquí os vengo a analizar un poco qué es lo que yo pensé durante ese proceso. Y es que precisamente mi mentalidad de ver eso como una forma de crecimiento fue la que hizo que no perdiera los estribos, que no perdiera el norte. Porque por mucho sudor frío que viniese en ese momento, por mucho que en esos momentos se me podía ver desde fuera que estaba estresado, dentro de mí ya tenía presente que precisamente esto era lo que me estaba haciendo crecer. Esto es lo que me estaba definiendo a largo plazo. Y esto es lo que me iba a hacer que en un futuro no me volviera a pasar. Me estaba elevando mi juego. Y precisamente esas noches y esos días de ese estrés máximo es donde empecé a idear una metodología nueva. No podía ser que llevásemos tanto tiempo, porque estuvimos más de un año desarrollando el proyecto de Bustom Shoes, tanto tiempo para enfrentar un producto al mercado. Fue precisamente en esos días de estrés máximo que me obsesioné con crear algo así, con crear una metodología nueva, una metodología ágil, que no malgastase tanto tiempo, recursos y dinero. Y ese obstáculo es el que me llevó a este siguiente nivel. Y en tu vida de emprendedor
no vas a tener un obstáculo como este. Será de otro matiz y otro olor y otra forma totalmente distinta, seguramente. Pero quiero que pases por ese obstáculo, por mucho que tengas esas emociones a flor de piel en ese momento, porque tienes que tenerlas. Si simplemente lo que haces es guardarte esas emociones, pues no pasará que al final explotarás. Tienes que sufrir y pasar por esas emociones, pero siempre, siempre, debajo de todo eso, tiene que haber una parte tuya que diga mejor, porque esto me está definiendo. Y eso yo creo, el saber pasar por estos obstáculos con una parte interna que sepa decir en todo momento mejor, es lo que define a los grandes emprendedores de los emprendedores que se quedan por el camino. Porque imagínate el poder que te estoy dando. Imagínate cómo te diferencias del resto. Porque los obstáculos sí o sí van a llegar, y cuanto más escales tu negocio y cuanto más llegues a más gente, más beneficios, etc., no va a ir todo más sobre ruedas. Al revés, vas a tener más problemas. Y ahí es donde se define realmente un emprendedor grande y un emprendedor realmente bueno. Alguien que sea capaz de enfrentarse a ellos de forma tranquila y serena. Y al principio solamente te estresarás, pero debajo tuyo siempre ten este planteamiento de mejor. Esto me va a ir todavía, va a elevar mi juego a niveles que ni me imagino. Y ahora os hablaré de la filosofía estoica. Hay muchos libros y mi libro favorito, El obstáculo es el camino, habla de esta filosofía y quiero tocarla aquí un poco por encima para que veáis de qué estoy hablando. Lo primero de lo que te habla El obstáculo es el camino y la filosofía estoica es de la percepción. La percepción consiste en nuestra forma de ver, entender y dar significado a lo que ocurre alrededor nuestro. Es nuestra forma de analizar y procesar lo que nos está pasando. Y siempre digo que la realidad no existe realmente. Lo que existe son interpretaciones de la misma. No hay malo o bueno de por sí. Solo nosotros lo juzgamos. Lo único existente es el evento en sí y la historia que nos contamos al respecto. Es decir, nuestra percepción. La lucha contra un obstáculo impulsa inevitablemente al luchador, al emprendedor, a ti, hacia nuevos niveles de funcionamiento. El grado de lucha determina el grado de crecimiento del luchador. El obstáculo es una ventaja, no una adversidad. Las percepciones que nos impiden ver esto son nuestros únicos enemigos. Por lo tanto, entiende que la percepción es el primer sitio de partida donde tú puedes cambiar cómo ves ese obstáculo. Cuando yo pasé por ese obstáculo que os decía de las zapatillas, yo tenía una percepción interna de que eso me está haciendo más fuerte. Pero veo a otros muchos emprendedores que se ahogan en un vaso de agua, que pasan por esos obstáculos con una percepción horrible de que eso les está estresando. Y por eso dicen que emprender no es para todo el mundo, porque no todo el mundo está capacitado para lidiar con estos obstáculos. Tienes que aprender a pasar por ellos de forma agradecida, incluso para poder tener una carrera emprendedora a largo plazo, porque no es lo mismo tener un trabajo y estar cada día, pues eso, trabajando 8 horas al día y la responsabilidad tuya se acaba ahí, que siendo tú el jefe. Siendo tú el jefe, tú eres la última frontera de responsabilidades. Y vas a tener que ser capaz de lidiar con esas responsabilidades. Porque si no, oye, mejor ser trabajador y ya está. Estás aquí porque quieres ser un emprendedor de éxito. Además, los problemas nunca suelen ser tan graves como pensamos. O mejor dicho, son exactamente tan graves como creemos. Tenemos que entender que lo peor que puede ocurrir no es la eventualidad en sí, no es lo que está pasando, sino que además perdamos la cabeza. Porque entonces nos encontraremos ante dos problemas, uno de los cuales es innecesario. Súper importante, empezar a percibir los obstáculos tal como son, como oportunidades de mejora. Y ya no digo oportunidades de mejora de que, bueno, te pueden hacer más listo, más inteligente, sino oportunidades que te van a definir quién eres. Hay historias súper chulas y súper interesantes de gente que acaba siendo increíble precisamente por el obstáculo que ha tenido. Sin ese obstáculo no hubiera sido quien es. Luego hablaremos de esas historias, pero quiero que entendáis que la percepción del obstáculo es lo primero para poder empezar a lidiar con él de forma efectiva. Lo siguiente es la acción. ¿Qué es la acción? La acción en sí es algo común, pero la correcta no. No toda acción es válida. Necesitamos aplicar acción dirigida. No solamente hay que saber percibir el obstáculo como bueno, hay que hacer algo, ¿no?
Pues eso es lo que la acción nos está diciendo. Hemos de saber qué tipo de acción hacer. Cuando estés frustrado en la persecución de tus objetivos, no te limites a sentarte y quejarte, si ni siquiera lo has intentado. Por supuesto que te quedarás en el mismo sitio. Tienes que percibir, reconducir y luego actuar. No puedes dejar simplemente, este obstáculo me irá bien, sino haz todo lo que esté en tus manos para cambiar eso. El obstáculo que está delante tuyo no se va a ir a ningún lado. No te va a llegar de repente una epifanía y todo se arreglará. La presión lenta y repetida de varios ángulos y la eliminación de las diferentes opciones poco a poco y tras muchos intentos acabará elevando a la solución de las tinieblas. Además tienes que pensar que el mundo nos está dando feedback, nos está intentando comunicar algo con cada fracaso. Como emprendedor esto es esencial, ya lo estamos viendo en el curso. Pero aquí tienes que entender que el obstáculo es precisamente lo que te está diciendo, te está dando información. Oye, esto es genial. O sea que el mundo encima te hace el favor de decirte lo que estás haciendo bien o mal. Esos obstáculos es precisamente un feedback, una retroalimentación. Resulta que tienes profesores constantes, son tus obstáculos. Y la acción clara hacia ese obstáculo, ¿sabéis cuál es? No es una acción llena de emoción y de rabia para lidiar con ese obstáculo. No, tienes que ser mucho más inteligente. Tienes que ver lo que se puede hacer y dividirlo en pequeñas tareas para motivarte, para no perder los estribos. La acción controlada y dirigida es el siguiente paso que hablan los estoicos para poder lidiar con esos obstáculos. Y por último, los estoicos nos hablan de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Pues la voluntad es nuestro poder interno y nunca va a poder ser afectado por el mundo exterior. Si tomar acción es lo que hacemos cuando aún no podemos influir sobre una situación, la voluntad es aquello de lo que dependemos cuando ya no se puede hacer nada. La voluntad es precisamente esa templanza interna. Una vez has hecho todo lo posible y lo que está en tu mano, ya no te preocupes por eso. Te has ocupado. Hay una frase muy buena que le dijo un psicólogo a un amigo mío. Le dijo, oye, siempre te estás preocupando de las cosas. No te preocupes tanto. Sácate el pre de esa palabra. Ocúpate. Una vez te ocupas, y hemos hablado de la acción masiva y controlada, si ya ves que no puedes hacer nada, lo único que te queda es contentarte con esa situación. Verlo como un paso más y un escrito más en tu vida que va precisamente definir tu grandeza. Los obstáculos más grandes que he tenido en mi vida, una vez hecho todo lo que estaba en mis manos para hacerlo, para poder lidiar con ello, ya no me preocupo. Lo único que está haciendo eso es sacarte energía de tu cabeza. Tú tienes que tener claro, y esto es otro concepto muy interesante de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que tienes que ser proactivo. Si eres reactivo, significa que estás perdiendo tiempo ocupándote de pensamientos y llenando tu cabeza de percepciones y pensamientos sobre cosas que no están bajo tu control. Si un día llueve, eso es un obstáculo que no puedes controlar. Ni pienses en ello. Al revés, alégrate. Si la tostada se te cae con la mantequilla al suelo, este es un ejemplo que me hace mucha gracia, da igual, ¿de qué sirve quejarte? ¿De qué sirve decir, uy, qué mala suerte siempre tengo? No, hasta de eso aprende. Cuando se te caiga la tostada al suelo con la mantequilla, míralo como una oportunidad para calmar tu rabia interna. Como si la vida te estuviera dando la opción de en ese momento tener un ejercicio de templanza y de serenidad. Míralo como, oye, mira, genial. Se me ha quedado la tostada con la mantequilla al suelo, me va perfecto para practicar el calmar mis emociones, porque la vida me está dando esta oportunidad de hacerlo aquí, que es una tontería, y cuando tenga una situación más grave, tendré más práctica para calmar mis emociones. Mira qué rápido puedes reconfigurar tu visión hacia los obstáculos. Y este ejemplo que voy a hablar ahora también me encanta. Nadie se tomaría como algo personal que un semáforo se ponga en rojo. Simplemente lo aceptaríamos y pararíamos. La vida funciona de forma muy similar y nos va poniendo obstáculos, pero el problema es que nos lo tomamos muy personal. Es como si vieras a alguien por la calle que se pone en rojo el semáforo y se frustra y se queja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué rojo? ¿Por qué? No, ya lo hemos asimilado. Pues la vida es muy parecida. Practicar la voluntad es empezar a ver los obstáculos infranqueables como semáforos y aceptarlos tal y como vienen.
Y ahora para acabar el tema de los obstáculos, te voy a contar varias historias de gente que ha hecho grandes cosas en su vida, para que veas cómo lidiaron ellos con esos obstáculos. Uno de ellos es Thomas Edison, y ya sé que mucha gente me va a decir que Thomas Edison no le robó los inventos a Tesla, etc. Bueno, muy bien, pero Thomas Edison los comercializó. Thomas Edison para mí es el emprendedor y Tesla es el inventor. Emprender al final es llevar y ejecutar esos inventos y llevarlos a mercado. Es lo que hizo precisamente Thomas Edison. Y nos dejó una historia también de obstáculos súper interesante. Y es que hubo un momento en la vida de Thomas Edison que la fábrica que tenía con todos los inventos y todo lo que tenía ahí de sus patentes, etcétera, prendió y empezó a salir un fuego enorme. ¿Y sabéis lo que hizo Thomas Edison? En vez de quejarse y ver ese fuego como, oh, toda mi vida, todo mi trabajo se va a ir, cogió y dijo, oye, miró a sus hijos y dijo, ves a buscar a tu madre porque jamás ha visto y habremos visto un fuego tan espectacular como este. Los niños vinieron corriendo, se quedaron mirando fascinados por ese fuego que estaba en llamas y se quedaron fascinados porque era un fuego muy bonito, porque tenía un montón de químicos dentro de la fábrica y creaban ese fuego con diferentes llamas, rojo, verde, azul. Y al día siguiente la prensa vino y le preguntó a Thomas Edison, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado con la fábrica? ¿No estás devastado? No, simplemente eran cosas viejas que tenía ahí. Me va genial para poder reinventarnos y salir adelante con la nueva empresa. Y al cabo de muy poco, Thomas Edison estaba facturando más que nunca en la historia. ¿Veis este marco mental de emprendimiento? De un obstáculo vio precisamente una fortaleza y salió más fuerte que nunca. Se ahorró todo el tiempo de esos meses de depresión que otros emprendedores tienen o otra gente tiene y dijo, ¿para qué voy a perder 6 meses lamentándome cuando puedo empezar ya ahora a reconstruirlo? Y precisamente con más motivación. ¡Wow! Una historia que creo que a vosotros emprendedores os viene genial. A mí por lo menos me inspiró. Demóstenes fue uno de los oradores más relevantes de la historia y un importante político ateniense. Y su vida está llena de obstáculos. Cuando era pequeño, sus padres fallecieron y dejaron toda la fortuna que tenían a sus tíos, que eran los encargados de cuidar a Demóstenes. Y los tíos perdieron toda la fortuna, dejando sin nada a Demóstenes. Y él vio eso como un obstáculo enorme en su vida y se enfureció y se planteó y dijo, voy a recuperar como sea esa fortuna, voy a ir en contra de mis tíos porque se ve que se lo habían robado y voy a poder defenderme yo solo. Y pasó años y años debajo de su casa en el sótano practicando hablar. Y sabéis lo peor de todo es que Demóstenes era tartamudo y día a día se ponía piedras en la boca y practicaba y practicaba. Aquí Demóstenes tenía 2 obstáculos gigantes, uno sus tíos y otro que era tartamudo. Pero él, precisamente, gracias a esos obstáculos, gracias a que eso le había pasado en su infancia, se pasó horas y días practicando y practicando. Y al final consiguió, después de mucho tiempo, hablar de forma increíble. Era uno de los mejores a nivel de debates. Y se enfrentó en juicio a su tío y a su tía y consiguió recuperar esa fortuna. Y una vez había conseguido esa fortuna, realmente no era lo que le interesaba. El camino le había enseñado algo más, el camino lo había hecho grande. Precisamente, ese obstáculo no es que le enseñase ni que supo lidiar con él, sino que precisamente eso fue lo que le hizo el mejor orador de Atenas. Eso es lo que os planteo aquí, que precisamente los obstáculos que vais a tener en vuestra vida de emprendimiento, que van a ser muchísimos, van a ser los que os van a hacer emprendedores, mucho más sabios, mucho más grandes. Y ya para acabar, simplemente decirte que el obstáculo para mí, desde que conozco estas estrategias y esta forma de percibirlo, me ha cambiado la vida. Para mí es de los instrumentos más buenos que he conocido nunca, es de los instrumentos más potenciadores que he conocido en mi vida. El saber percibir y reconducir los obstáculos te hacen invencible. Es como una herramienta que te va a hacer destacar y te va a elevar al siguiente nivel. Y sobre todo, ya no solamente para ti como emprendedor, sino que aprendas a buscar a gente que tenga esta misma percepción de los obstáculos. Porque
Son esos guerreros espartanos que vas a tener al lado tuyo y necesitas que ellos también perciban así los obstáculos, que los vean con gracia, que no se derrumben, que sepan lidiar con ellos. Rodéate de gente así y verás como que tus emprendimientos y tu negocio va a realmente crecer de una forma espectacular. Y nada, hasta aquí otro marco más. Para mí este es fundamental y creo que te van a hacer un guerrero emprendedor y alcanzar lo que realmente quieres, porque si lo entiendes te cambia todo. Ha sido un placer hacer otro marco mental y nos vemos en el siguiente. Y hasta aquí otro marco más. Recordad que lo importante es aplicarlo y nos vemos en el siguiente.